Soy Natalia Marcela Molina, jueza penal de primera instancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tengo competencia en materia de cibercrimen, entre muchos otros delitos. Además, dirijo un proyecto especial de la Universidad Austral dentro del Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital que dirige la doctora Daniela Dupuy. El proyecto se llama Digital Project y son unos entrenamientos especiales en materia de los 4 ejes que maneja ese observatorio, como, por ejemplo, ciberfraudes, violencia de género digital, tráfico de material de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes y todo lo que es abuso sexual online, e inteligencia artificial y metaverso. Este proyecto contempla una serie de documentales con casos reales que son acompañados de un entrenamiento especial enseñándole a los operadores del sistema a investigar este tipo de delitos. El abuso sexual infantil online tenemos que analizarlo a nivel global. Yo voy a hacer una aclaración en punto a esto porque me parece importante destacar que todos los países de la región o del mundo, algunos lo legislan y otros no, y los que lo hacen de manera diversa, para lo cual simplemente diré que en mi país existe alguna tipificación en torno al abuso sexual online, no a través de medios electrónicos, pero sí tenemos, por ejemplo, la figura de grooming, que es por medio, que es una figura, una acción que se comete por medio de telecomunicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, cuando una persona se conecta con un menor de edad con el propósito de cometer cualquier tipo de delito contra su integridad sexual. Es cierto que, como dije, no todos los países lo legislan de la misma manera, pero sí debo decir que el fenómeno de la pandemia trajo aparejados la comisión de diferentes tipos de delitos a través del ciberespacio, y esto exige que los países regulen las nuevas metodologías de tipificación de este tipo de delitos. Lo cierto es que esto representa unos grandes retos y desafíos no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, que además, por otra parte, exige que los países deban compartir información para poder munirse de los datos que están en extraña jurisdicción. Yo voy a referirme de manera global porque entiendo que este video lo van a ver muchas juezas de todo el mundo, gente de todo el mundo, no solo a nivel regional, para lo cual, a la luz del entrenamiento especial de tramitar este tipo de casos en la Ciudad de Buenos Aires, entiendo que, en primer lugar, los progenitores o los cuidadores de los niños que padecen este tipo de abuso, la primera medida que tienen que tomar no es jurídica, es humana. Es decir, lo primero que el adulto responsable tiene que hacer con un niño que hace la develación, es decir, le cuenta a lo que fue sometido, es abrazarlo y contenerlo. Y también transformarse en una escucha activa, ya que esto está demostrado a nivel psicológico y psiquiátrico, que es un 50% de la parte de la sanación de este niño para afrontar este problema, nada más ni nada menos que ante el aparato judicial que va a investigar este delito. Entonces, la primera acción que hay que tomar es ser receptivo, no hacer demasiadas preguntas y dejar que el niño, abrazarlo, contenerlo y dejar que el niño cuente qué es lo que pasó. Luego, desde luego, es fundamental y necesario acompañarlo en todo el proceso de la denuncia, no borrar ninguna evidencia digital que se encuentre en el celular, en las redes, donde quiera que sea que haya sido este contacto online, y resguardar la totalidad de las interacciones en el ciberespacio. Esto puede generar que si tenemos conocimientos especiales no demasiado avanzados, podamos quizás
exportar el chat de conversación, siempre con todos los adjuntos que contiene la conversación, porque no olvidemos que en un abuso sexual online puede haber fotografías y videos que el niño haya sido convencido de generar para el agresor. Entonces también los archivos adjuntos son claves y fundamentales para una investigación penal preparatoria. Y desde luego, no hacerse pasar por el niño ante una interacción de estas características, porque la evidencia podría correr el riesgo de perderse. Entonces, los pasos a seguir es la contención, ir al aparato judicial, ponerse a disposición, y seguramente cada sistema de justicia es esperable que tenga un sistema de contención especial, de acompañamiento para el niño y para la familia en un proceso como este, que es muy doloroso y muy dificultoso para la víctima. De modo tal que creo que también el sistema en una segunda instancia tiene cierta obligación de abrazar a este niño y de no perder nunca la idea de que hay que tener un hilo rector en este tipo de investigaciones, que siempre es el interés superior del niño. Esto también me parece clave y fundamental, porque el niño, de acuerdo a la edad madurativa que tiene, también tiene derechos de ser informado a través de su natural representante legal o el que le asigne la justicia, para saber los pasos a seguir y saber qué es lo que va a enfrentar para poder hacerlo con, digamos, con un andamiaje un poco más fuerte e importante para enfrentar este tipo de investigaciones. Esto es un tema clave y fundamental, ya que acabo de participar justamente del último Foro de las Américas que organizó el Consejo de Europa en función de la implementación del segundo protocolo de la Convención de Budapest, y es clave y fundamental, primero, que los países formen parte de este segundo protocolo para poder entonces tener la posibilidad de intercambiar información. Muchas veces cuando nosotros investigamos en el ciberespacio una conducta de abuso sexual online, o llamado de la manera que sea de acuerdo al país que investigue, necesitamos muchas veces datos que se encuentran en extraña jurisdicción, y esto exige un intercambio eficaz y eficiente justamente de la información. El acceso transfronterizo de datos que están en extraña jurisdicción se hace una herramienta fundamental para convertir una investigación como esta en eficaz y eficiente. No olvidemos que justamente la última implementación del protocolo de Budapest inclusive establece un sistema de videoconferencias entre países para intercambiar este tipo de información o para propiciar que sea más rápida esta información, porque es que muchas veces hay niños y niñas que se encuentran en peligro cierto de manera online en vivo. No olvidemos que cuando fue la pandemia, esto era algo totalmente verificable en la red, ya que se compartía vía streaming de manera online y en vivo abusos sexuales de niños. Y muchas veces esto sucedía en algunos continentes con consentimiento de los padres, o los padres eran los que ponían a disposición los niños. Esto quiere decir que tenemos que ser bien conscientes que cuando enfrentamos esta investigación hay muchas aristas que tenemos que contemplar, y el análisis es multidisciplinario e interseccional, porque hay muchas cosas que tenemos que prestar atención. Una de las más importantes es que el personal judicial esté entrenado. Sin entrenamiento no es posible enfrentar esta investigación a la altura de la responsabilidad que este tipo de delitos exige. Y otra cosa que quiero dejar finalmente como un mensaje importante es que los jueces, las juezas, operadoras del sistema, tenemos una enorme responsabilidad a la hora de comunicar la noticia judicial cuando un niño es la víctima de un abuso sexual, online en este caso.
¿Por qué? Porque hay que recurrir a mecanismos de expresión internacional cuando queremos comunicar la noticia judicial y nunca más recurrir a frases como, por ejemplo, pornografía infantil. La pornografía infantil no existe. La pornografía es del mundo de los adultos y se supone que se da en un ambiente donde todas las partes dan un consentimiento válido para que esas imágenes o esos videos se tomen. Más allá de las consecuencias, que obviamente puede traer otro tipo de consecuencias si es que de manera inconsentida trascienden la red. Pero yo vuelvo a los niños y digo, cuando se retrata, se filma o se toma una fotografía de una situación con un niño abusado, esto no es pornografía infantil. Esto es ni más ni menos el abuso sexual de un niño, una niña o un adolescente que está siendo retratado y que al subirse a la red se eterniza en la red, porque forma parte de un montón de foros quizás de abusadores, de pedófilos y demás. Por lo cual los jueces, cuando decimos lo que tenemos que decir, que está en el orden de las palabras que ningún juez quiere decir cuando hablamos de abuso sexual de niños, tenemos que ser cuidadosos y utilizar de manera, yo recomiendo utilizar las directrices de Luxemburgo, porque son terminologías internacionales aceptadas y generadas por un trabajo formidable del Consejo de Europa que habla de la terminología que tenemos que usar los jueces a nivel global cuando hablamos justamente del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. En mi sentencia yo no utilizo jamás la palabra pornografía infantil, sino tráfico de material de abuso sexual infantil o material de abuso sexual infantil. Creo que esto también es un punto importantísimo porque cuando hablamos de pornografía ya estamos estigmatizando al niño y ciertamente lo colocamos en una situación no de víctima, sino como de partícipe de esa situación, cuando en realidad el niño no es ni más ni menos que una víctima de un abuso sexual, que es algo que va a marcar para siempre su vida completa. Así que hay que tener como mucha dimensión del efecto que causan las palabras que usamos también en el sistema judicial y tienen que ser de alguna manera sanadoras para ese niño para evitar que siga revictimizándose. Y yo creo que los jueces cuando investigamos o cuando tenemos que tratar este tipo de hechos que son tan difíciles, cuando hablamos del abuso sexual online, no estamos hablando, como imaginamos casi todos, que se trata de abuso sexual de niños preadolescentes y nada más. En la ciudad de Buenos Aires hemos tenido abusos sexuales de bebés recién nacidos en cuidados intensivos. Entonces, este es un tema que los jueces tenemos que enfrentar con muchísima preparación. Esto lo he dicho ya en el Consejo de Europa y lo repito en este ambiente, tenemos que participar las juezas de foros internacionales para prepararnos y para estar listas para poder justamente enfrentar este tipo de investigaciones a nivel global. Cuando hablamos de estos delitos y especialmente cuando a veces se transforman en crimen organizado, como es la trata de niños, no lo enfrentamos con herramientas locales, con leyes locales. Esto, el fenómeno del cibercrimen en el ciberespacio se enfrenta con herramientas globales. Creo que ese tiene que ser el mensaje y las y los jueces tenemos que pensar en cambiar nuestro mindset, que es nuestra forma de pensar y nuestra educación estructurada, cómo fuimos educadas en la universidad, esto ha cambiado a partir de la pandemia. Y mi invitación es una apertura de antiguas creencias, desterrarlas y cambiar esta manera de pensar, abriendo nuestro mindset para justamente enfrentar este tipo de investigaciones con mayor creatividad, porque hay un fenómeno también, que es que, y es un reto,
la legislación a las y los jueces actualizada en materia de cibercrimen no nos acompaña ni en la región ni a nivel mundial, porque el ciberdelito ha evolucionado muy estrepitosamente y ha superado la capacidad de los países de legislar de fondo y de forma. Entonces también esto exige para los países que tenemos el principio de la libertad probatoria implementar soluciones a los casos que quizás estructuradamente no están tan específicas en los casos y que somos los jueces y las juezas las responsables de hacer este ejercicio que por sobre todas las cosas va a redundar en la construcción de un mundo mejor.